Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Naturalmente Universitario. Te saluda Rosy Vite. Hola, Marijo. Hola, buenos días, bienvenidos. Yo soy Marijo Muñoz y nos da mucho gusto a Rosy y a mí estar contigo el día de hoy. Te invitamos a que te quedes la próxima hora. Hoy abordaremos un tema muy significativo. El tema del día será ansiedad, amiga o enemiga. Quédate con nosotros. Así es, y bueno, te comentamos que un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general, va asociado a angustia o la discapacidad funcional en otras áreas emocionales. Y durante esta emisión exploraremos diversos aspectos de la ansiedad, desde su importancia en nuestra vida hasta las estrategias para afrontar los desafíos emocionales que todos enfrentamos en algún momento. Así es, y bueno, nuestras invitadas nos compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer nuestra comprensión sobre este tema tan relevante que es la ansiedad. Y bueno, si tienes dudas, si quieres hacer algún comentario, lo puedes hacer. Recuerda que estamos transmitiendo en Facebook y en Instagram. Nos puedes encontrar como CENDIUV. En Twitter nos puedes encontrar como @CENDIU y en TikTok como CENDIU.v. No olvides darle me gusta, seguirnos y si crees que pueda servir el contenido a alguien más, pues compárteselo. Así es, bueno, justamente en estas redes sociales que nos platica Marijo, ponemos algunas dinámicas y algunas encuestas para saber tu percepción sobre los temas, así que te invitamos a participar en las mismas. Y queremos compartirte la frase del día que hace alusión al tema que estamos abordando y es la siguiente: hay que ser conscientes de lo que nos provoca malestar o ansiedad, que no son los eventos, sino cómo vinculamos las emociones a estos. Así es, y bueno, pues no nos queda más que invitarlos a que se unan a este viaje de descubrimiento y reflexión sobre la ansiedad. Prepárense para aprender y reflexionar en este episodio de Naturalmente Universitario. Y bueno, el día de hoy nos acompañan unas queridas compañeras del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU, que son la maestra María Guadalupe Ávila Rosas y la doctora Rosa Dianet Hernández Aguilera, quienes forman parte del Programa de Salud Mental y Desarrollo Humano del CENDIU. Hola, buenos días, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buen día, un gusto acompañarlas. Me da mucho gusto. Buenos días, Lupita. Pues nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, pues parte del equipo ya como en casa. Y bueno, pues hablemos de la ansiedad. Yo creo que se escucha cada vez más seguido este tema. Ya, pues antes como que era más tabú, a la gente le daba como pena, miedo decirlo, estaba más estigmatizado. Creo que va pasando el tiempo y se va hablando un poquito más, pero explíquenos exactamente qué es la ansiedad y cuáles son los síntomas para poderlos detectar. Claro que sí, Rosy. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos definiendo de manera general lo que es la ansiedad. ¿Sí? El término ansiedad es una reacción normal y hasta cierto punto saludable que se activa ante una amenaza o un peligro. Principalmente cumple una función adaptativa. Todos los seres humanos experimentamos ansiedad ante un evento que nos está causando estrés. ¿Sí? Todos los seres humanos. Esto nos va a ayudar al organismo a prepararse para activarse, para resolver algún problema. Por ejemplo, tal vez si voy a presentar un examen, bueno, voy a notar ciertas sensaciones físicas, me voy a preparar, me voy a activar, voy a estudiar, voy a ensayar y finalmente voy a prepararme, voy a presentar más bien este examen. Y notaré algunas sensaciones tal vez como sudoraciones, voy a estar como un poquito alerta y demás. Una vez que pasa el examen, estamos hablando que el cuerpo vuelve a reestructurarse de manera normal, ¿sí? Estamos diciendo que aquí hay una ansiedad, una ansiedad leve asociada a tensiones de la vida cotidiana. El hablarle a una chica te puede generar cierta ansiedad, el cambiar de lugar de residencia te puede generar ansiedad, el subirte a un avión, ¿sí? El prepararte para una entrevista de trabajo también
te puede preparar, puedes experimentar ansiedad. Pero ojo aquí, ¿sí? Es una ansiedad leve que se relaciona con las actividades cotidianas que los seres humanos experimentamos y que cumple una función adaptativa. Ahora, ¿cuándo se puede convertir en un problema? ¿Cuándo podemos hablar de que ya es un trastorno? Hay 3 aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta y que la Organización Mundial de la Salud de alguna forma lo retoma. Es una intensidad alta, dura mucho tiempo, y el tercer aspecto es que ya va a interferir en tu vida cotidiana, en lo que tú estás realizando, en lo que tú estás desempeñando. Entonces, la Organización Mundial de la Salud él nos menciona que los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo intenso y una preocupación excesiva. Y estos síntomas van a ser lo suficientemente graves que nos van a generar angustia y además nos puede llevar a una discapacidad funcional, ¿sí? En nuestros quehaceres diarios, en la vida cotidiana. Estamos hablando aquí de una ansiedad intensa donde la persona va a tener dificultad para trabajar, para estudiar, tal vez para viajar, ¿sí? Para relacionarse con las demás personas, para convivir. Y fíjense que estas situaciones normalmente pues no son, digamos, de peligro o amenazantes, como por ejemplo aquel joven que tenga alguna fobia social o que le dé miedo interactuar con las demás personas. Para él va a ser sumamente amenazante el hecho de ir a una fiesta, porque se va a ver vulnerable, se va a sentir juzgado, tal vez humillado, va a tener varios pensamientos ahí de que a lo mejor no va a ser interesante, y esto le va a provocar ciertos síntomas fisiológicos, cognitivos, conductuales. Hay muchos efectos en el organismo a causa de un trastorno de ansiedad. Por eso ahí también el tema, ¿no? Que decías, ansiedad enemiga o amiga, ¿sí? Entonces depende mucho la intensidad, ¿sí? Depende mucho cómo esto ya me va a afectar en mi vida diaria, ¿sí? Y tenemos muchos síntomas a nivel fisiológicos. ¿Estos por qué se dan? Bueno, a través del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Estos síntomas van a ser de manera automática. Voy a tener tal vez dolores de cabeza, sudoraciones, palpitaciones, aumento en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, porque va a haber mayor oxigenación que va a llegar a nuestro cerebro, a nuestros músculos, para prepararnos ante ese evento que resulta amenazante. A veces también se experimenta sensación de ahogo, dolor de estómago, opresión en el pecho, mareos, temblores, sudoraciones. Y esto va a ir acompañado también con algunos pensamientos, ¿sí? A nivel cognitivo puedes pensar que no se va a poder resolver el problema, esos pensamientos que estás rumiando todo el tiempo, dándole vuelta a la misma situación sin lograr poder resolverlo. Esto te va a generar mayor ansiedad, problemas en la concentración, en la memoria. Hay conductas de evitación, ¿sí? La persona decide no acudir a clases o no presentar su examen o no salir de su cuarto o simplemente no asistir a fiestas sociales por miedo a ser criticado. También tenemos, pues, a nivel comportamental, ¿no? A nivel comportamental, muchas veces esto también nos provoca que estemos rígidos o que hablemos así como muy, muy rápido o no sepamos cómo responder ante lo que nos están preguntando. Puede haber distorsión también en el pensamiento, ¿sí? Puede haber, incluso muchas personas reportan que cuando están bajo una crisis de ansiedad, tienen problemas de olvidos, pierden el celular, pierden las tarjetas, pierden todo, alguna cita importante. Y esto todavía les genera como más ansiedad, ¿no? Y puedes mostrarte irritable, ¿sí? Aspectos sociales como tener emociones muy contrastantes, puedes estar irritable, enojado, o puedes estar llorando también todo el tiempo, que aquí es muy importante poder hacer un diagnóstico para ver que si es ansiedad o esté con otro
relacionándose con otros padecimientos, Rosy. Janet, ¿gustas agregar algo sobre esta información? Claro, una cuestión importante que ahorita Lupita estaba comentando son la clasificación que podemos tener con relación a los síntomas. Bien, ya hacía referencia a los síntomas físicos, que bueno, generalmente son los que más vemos, los que evidenciamos, los que más reportan los usuarios, las personas que padecen ansiedad, que van desde una respiración agitada, que van desde opresión en el pecho, sensaciones raras en el estómago, como huecos o como que el estómago se hace bolas. También podemos tener temblores, principalmente en las extremidades inferiores o superiores. Podemos tener mareos, podemos tener náuseas, podemos tener varias situaciones de ese estilo. En algunas personas incluso reportan como estos puntitos que se ven, las personas que tienen hipertensión que ven como esos puntitos, también las personas que tienen ansiedad lo reportan. Por otro lado, tenemos los síntomas cognitivos, que son más a nivel de pensamiento, que cuando trabajamos con personas con ansiedad son los más complejos. ¿Cuáles son estos? Bueno, personas que quieren tener el control de todo y de todos. Eso es algo importante. Si nosotros somos muy estructurados, muy controlados, va a ser muy propicio de ansiedad. Obviamente este tipo de personas van a tener muchas dificultades para tomar decisiones. ¿Por qué? Pues porque van a tener de la A a la Z para tomar decisiones y siempre van a ver como todos los escenarios posibles, entonces va a tener como muchas dificultades. Van a tener dificultades para atender y concentrarse, eso es algo que también va a ser como bastante complicado. E indudablemente esta parte de la rumiación que decía Lupita. La rumiación, ¿qué cosa es? Pues los pensamientos intrusivos o estar sobrepensando las cosas, ver como 1000 escenarios catastróficos, por supuesto, no escenarios posibles o reales. Este tipo de situaciones van a ser muy complicadas. De hecho, la rumiación es la parte más compleja de poderlo trabajar dentro de un trastorno de ansiedad. Y por otro lado vamos a tener los síntomas conductuales, que son los que se ven, los que otras personas notan y que quizá las personas que tienen ansiedad no tienen como presentes. ¿Cuáles son estos? Hipervigilancia, ¿qué implica? Que la persona esté atenta a todos los estímulos que hay alrededor, a qué huele, qué se oye, qué pasa aquí, qué pasa allá. Este tipo de situaciones las personas van a estar hipervigilantes. Eso va a generar incluso que haya trastornos de sueño. Las personas pueden dormir, pero se despiertan muy rápido porque tienen estas sensaciones con relación a esto. Podemos tener hiperactividad, personas que constantemente estén moviendo sus manos, la pierna, el pie, o sea, todo este tipo de situaciones. Vamos a tener esa tendencia a evitar, como bien lo decía Lupita. Si yo sé que me dan miedo a las fiestas, pues no voy a ir a fiestas. Si me dan miedo a las personas, pues las evito, ¿no? Esa tendencia también va a ser algo que vamos a notar bastante en este tipo de situaciones. Y obviamente, pues va a ser bastante complicado para una persona que tiene ansiedad, sobre todo porque a veces los podemos notar como de, ay, es que es fresa, ay, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pero no es eso, sino más bien que ellos buscan esta forma de poderse proteger y que en muchas ocasiones ni siquiera saben explicar qué es lo que sucede con respecto a ello. Estos son como los síntomas que podemos notar, ahí complementando nada más la cuestión que hacía referencia Lupita entre la ansiedad sana y la patológica. Todos tenemos ansiedad, absolutamente. Pero cuando se empieza a tornar compleja, es decir, que empezamos a tener más estos síntomas físicos en cualquier otra situación que nosotros no veamos como amenazante, cuando empezamos a tener estas limitaciones en nuestra cotidianidad, cuando otra persona incluso lo comenta o cuando yo me doy cuenta que esto ya no es normal, es cuando podemos notar que ya se convierte en una ansiedad patológica de la cual tenemos que ver qué es lo que sucede, sobre todo porque podemos tener situaciones mayores que evolucionan a trastornos de pánico, por ejemplo, que los vamos a abordar más adelante. Así es, pues la verdad es que es importantísimo ser muy conscientes de cómo nos sentimos, ¿no? A veces como que estamos en la rutina y no visualizamos o no percibimos qué situaciones nos están como conflictuando, pero la verdad es que también es parte de qué tanto te conoces, ¿no? Hasta qué punto dices, bueno, este tema que decíamos, ¿no? Que empezamos como a dimensionar y muchos escenarios, ¿no? De la A a la Z, como todo lo que pueda pasar, ¿no? Hasta cierto punto, sí hay que ser precavidos, ¿no? Como pensar en un plan A, un plan B, digamos, pero ya cuando realmente la situación se te empieza a salir de control y le empiezas a poner miles y miles de escenarios, yo creo que ya tienes que empezar a poner también atención en lo que estás sintiendo, en cómo te estás sintiendo, y eso que también decías, Diane, si sabes que hay situaciones que no te gustan, que te sacan de
con el tema, por ejemplo, de ir a una fiesta, pues obviamente hay que, en la medida de lo posible, pues evitar estas situaciones, ¿no? Si realmente no tenemos también las herramientas para afrontarlas, bueno, a lo largo de la emisión nos irán diciendo también cómo podemos hacerlo, pero yo creo que también es parte importante de qué tanto te conoces. Y bueno, justamente continuamos contigo, Diana, nos gustaría que nos platicaras sobre los tipos de trastornos de ansiedad. Claro, bueno, pues cuando un consultante llega a atención psicológica, empezamos a hacer como alguna serie de preguntas. Y bueno, dentro de estas situaciones que podemos enfrentar con relación a la ansiedad, podemos notar que hay varias clasificaciones. Básicamente tenemos 2 manuales dentro de la perspectiva de la psicología clínica como para poder evidenciarlo. La que nosotros utilizamos mucho más es el manual de las enfermedades, el Manual Internacional de las Enfermedades Mentales, que tiene que ver con el CIE-10, que es propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Pero también existe otra clasificación que es el Manual de las Enfermedades Mentales relacionado con la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el famoso DSM-5. Tenemos esas 2 clasificaciones que, bueno, no varían como tanto en las cosas que se evidencian, pero bueno, podemos hablar como de estas 2 clasificaciones. Tenemos varios trastornos. Básicamente tenemos el trastorno de ansiedad fóbica, que puede tener que ver con una fobia que puedo evidenciar ante alguna situación. Por ejemplo, puedo tener una fobia específica, puedo tenerle miedo a animales, puedo tenerle miedo a situaciones, puedo tenerle miedo a personas. Por ejemplo, puedo tenerle miedo a los payasos, puedo tenerle miedo a las ratas, puedo tenerle miedo al compromiso, o sea, puedo tener miedo a muchas cosas. A todo lo que podríamos tenerle miedo, puedo tenerle miedo. Esto hay que clarificarlo, sobre todo porque de repente empezamos a lo mejor a ver que hay algunas otras situaciones que se confunden con otros trastornos, pero el de base es esta ansiedad fóbica. Puedo tener, por ejemplo, agorafobia, que es este miedo a los lugares abiertos. Este tipo de cuestiones también lo podemos evidenciar. Por ejemplo, una persona con agorafobia va a ser imposible que vaya a un concierto. ¿Por qué? Porque al haber además mucha gente y ser en un espacio abierto, la persona no se va a sentir segura de estar en este tipo de lugares. También podemos evidenciar fobias sociales, este tipo de cuestiones, por ejemplo, cuando de repente vemos que los chicos no quieren exponer o no se quieren relacionar con otras personas. Podemos ver que hay algunas situaciones de evitación, personas que sudan mucho, a lo mejor con la necesidad de tener que acercarse a convivir con otras personas. Ahí es cuando podemos ver, por ejemplo, una fobia social que se dio bastante en esta transición que tuvimos de la pandemia a regresar a las clases presenciales. Podemos ver que este tipo de situaciones de conductas las evidenciamos mucho con los usuarios. Es que pues antes estaba en la comodidad de mi casa con la computadora y podía apagar mi cámara y no tenía que interactuar con nadie, pero ahorita que ya tengo que interactuar con mis compañeros, entonces me cuesta trabajo, no puedo exponer, no puedo tener este tipo de interacciones. Esto es algo que también vemos bastante común con la población universitaria que atendemos. Podemos también ver algún otro tipo de trastornos de ansiedad. Hace ratito hablaba del pánico. Cuando cualquier tipo de ansiedad evoluciona a un nivel mayor y estos síntomas físicos empiezan a ser bastante fuertes, que la persona no puede controlarlos con herramientas sencillas, básicas, que hablamos de estas famosas crisis, podemos evidenciar que tenemos un trastorno de pánico. Este tipo de trastornos son muy complicados porque por lo regular las personas no pueden manejarlos por sí solos, necesitan el apoyo de otro tipo de personas o de herramientas más específicas y son bastante complejos de poderlos manejar. Este tipo de trastornos podemos manejarlos con una atención más particular que nos permita entender qué cosa es la ansiedad y cómo la puedo manejar. Es decir, no la puedo desaparecer porque eso no es algo que pueda hacer, pero sí puedo saber cómo lo puedo manejar antes de que llegue la crisis como tal. Podemos también tener trastornos de ansiedad generalizada, que eso es algo bastante común. Esta ansiedad no tiene que ver aparentemente con nada específico, es decir, yo puedo ir en el camión y voy escuchando música, aparentemente voy tranquilo y de repente empiezo a sentir la taquicardia, me empieza a latir más rápido el corazón, me empiezo a sentir desesperado, así, aparentemente de la nada. No hay un estímulo que desemboque con este tipo de situaciones, entonces ahí podemos notar que hay una ansiedad generalizada porque no hay estímulos como tan claros que permitan evidenciar como por dónde se mueve la ansiedad. También podemos tener un trastorno mixto ansioso depresivo,
que aquí es cuando conjuntamos dos trastornos, en este caso la depresión con la ansiedad, que es algo bastante curioso, pero es un binomio bastante común en cuestiones de psiquiatría o de psicología clínica, en donde vamos a tener preocupaciones excesivas por el futuro, que tienen que ver con la ansiedad, y preocupaciones excesivas hacia el pasado, que tienen que ver con la depresión. Entonces, la persona nunca va a estar como en su aquí y su ahora. O piensa en lo que puede suceder en un futuro que ni siquiera es un futuro cercano, o va a estar preocupado por lo que pasó en el pasado. Entonces, este tipo de situaciones también pueden ser complicadas. Y dentro de esta clasificación del CIE-10 también está el trastorno obsesivo-compulsivo, que tiene que ver mucho más con estas ideas, estos rituales que tenemos muy relacionados con temas, por ejemplo, de limpieza, con temas de seguridad, con temas de orden. O sea, yo quiero que todo esté muy ordenado, yo quiero que todo esté sumamente limpio, que esté acomodado. Obviamente, la base de este tipo de trastorno, que es un trastorno un poco más complejo, tiene que ver con, indudablemente, la ansiedad. Lupita, ¿gustas comentar algo al respecto? Sí, que en realidad, bueno, retomando un poquito lo de trastorno de pánico, muchas veces detrás de este trastorno hay una cuestión de depresión, ¿no? Y bien lo decía la doctora Rosa Dianek, ¿no? La persona de pronto puede estar a lo mejor en un salón de clases, inmediatamente sentir esa sensación de ahogo súbita, pensamientos de que en ese momento se va a morir y inmediatamente salir corriendo del salón, huir. Es una lucha de huida, pánico, es salir corriendo y dejar todo lo que estaba haciendo. Eso es muy recurrente en algunas chicas que han acudido a asesoría, ¿no? Y también el trastorno obsesivo compulsivo es también como muy, ha sido como muy reiterativo también en las asesorías, porque son esos pensamientos obsesivos de hacer de hacer algo. Y la compulsión es llevar a cabo ese ritual, ¿no? O sea, chicas que, por ejemplo, ya le habían dado 10 vueltas a la casa para ver que todo estaba seguro, llegar a la escuela y de pronto otra vez ese pensamiento de que lo dejé abierta la puerta, dejé cerrado, tener que regresarse, y 2 camiones tomo para llegar a la escuela, 2 camiones de regreso para poder verificar que realmente haya estado todo seguro. Entonces, esto, por supuesto, que va a interferir en tu vida diaria. ¿Hay algún otro asunto importante que puede haber comorbilidad, que es el consumo de drogas, ¿sí? Muchas veces también el consumo de marihuana, algunos jóvenes que han experimentado por primera vez, aunque haya sido la primera vez que experimentaban marihuana, han reportado que se desencadena un trastorno de ansiedad, ¿sí? Probablemente porque ya haya tenido esa predisposición genética para que en algún momento de su vida pudiera desarrollar ansiedad y bastó como un disparador que pudiera desencadenar. El disparador fue el consumo de marihuana. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el consumo de drogas, porque tiene efectos en el organismo que pueden detonar ya sea ansiedad, o pueden también detonar cuadros de depresión. Muchas gracias. Pues seguramente ahorita quien nos está viendo, nos está oyendo, ya se ha de sentir un poquito identificado en sí, a mí me ha pasado, al amigo, o lo que sea. Pero bueno, más adelante vamos a hablar pues sobre un tratamiento, sobre el diagnóstico. Los invitamos a que se queden con nosotros y sobre todo, si tienen dudas, si quieren aprovechar esta oportunidad que están estos especialistas hablando de este tema. Recuerda que en Facebook, Instagram y YouTube nos encuentras como SendiV y en Twitter como @Sendiu. No olvides darle me gusta, seguirnos y compartir el contenido que seguramente le va a servir a alguien. Te compartimos la frase de esta semana: hay que ser conscientes de lo que nos provoca malestar o ansiedad. No son los eventos, sino cómo vinculamos las emociones a estos. Así es, bueno, también queremos reiterarte que todos los jueves tenemos una cita en punto de las 9 de la mañana a través de la frecuencia de Radio V en el 90.5 de FM, y también puedes sintonizarnos en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Recuerda, jueves 9 de la mañana, Radio V en la primera emisión de Naturalmente Universitario.
Y también te invitamos a que nos sigas a través de nuestro canal oficial de YouTube. Nos encuentras como Sendiu V. Ahí vas a encontrar todas las emisiones anteriores. Si quieres saber dónde se encuentran los centros Centinela, también ahí te explicamos cómo llegar a todos los centros Centinela, que hablaremos más adelante en dónde se encuentran nuestras invitadas del día de hoy. Pero recuerda seguirnos YouTube, Sendiu V. Así es, bueno, continuamos con el tema del día, que es ansiedad, amiga o enemiga, y nos acompañan la maestra María Guadalupe Ávila Rosas y la doctora Rosa Dianet Hernández Aguilera, quienes forman parte del programa de salud mental y desarrollo humano del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU. Así es, y bueno, continuamos. Ahora hablaremos un poquito del diagnóstico de la ansiedad, cómo se diagnostica este trastorno. Si quieres, comenzamos contigo, Lupita. Bueno, importante que una vez que has detectado estos síntomas o conoces estos síntomas, donde ya tienes deterioro, ya no puedes acudir a hacer alguna deterioro social o ocupacional, importante acudir con un especialista, con un psicólogo, donde pueda, a través de la entrevista, te puede hacer preguntas muy, muy puntuales para conocer cuáles son los síntomas, cuáles son los efectos que has estado sufriendo a lo largo de este tiempo. Para poder hacer un diagnóstico, el diagnóstico de salud mental habla que al menos debe haber pasado 6 meses, ¿sí? 6 meses de que estés con este tipo de síntomas. Entonces, a través de la entrevista se hace este diagnóstico, se hace estas preguntas, cuáles son los efectos fisiológicos, conductuales, sociales, cognitivos, cómo esto está afectando tu vida escolar, tu vida familiar, social, de pareja. Y después de todo esto, siempre les digo, es muy bueno trabajar esa parte de esta sintomatología, pero a través de la entrevista es importante detectar qué hay abajo de toda esta sintomatología. Siempre los comparo como con un árbol. En la parte de arriba está toda la sintomatología, todo el follaje de lo que hablamos, pero abajo en el árbol, la raíz, a veces hay ciertos aspectos que es importante indagar, ya que muchas veces algunos jóvenes que llegan a alguna asesoría mencionan que de la nada surgen estos síntomas, que no hay nada que les preocupa, que lo han tenido de manera reiterativa durante 1 año o 2 años, pero que por diferentes etapas han estado pasando, se les quita, se les viene. Pero muchas veces he observado que detrás de esto hay jóvenes que a lo mejor no están en el camino correcto, es decir, no eligieron la carrera que a ellos les gustaba. Entonces, muchas veces lo que están estudiando son carreras elegidas por algún familiar. Otras veces les dicen, pues sí, a lo mejor quieren danza o quieren pintura o quieren artes visuales, pero dicen, sí, estudia eso, pero también quiero que estudies arquitectura, quiero que estudies ingeniería. Y entonces el joven, esto le va a provocar ansiedad. A lo mejor en ese momento que va no lo puede digerir, no lo puede asimilar, pero a través de la entrevista, a través de las sesiones, conforme va avanzando, va descubriendo estos aspectos. También, dentro de otros factores de riesgo que he encontrado, son duelos no resueltos, ¿sí? Incluso ha habido jóvenes que han perdido algún familiar por suicidio, y no dan esa parte del duelo o un familiar, y esto es un detonador para la ansiedad. Problemas económicos que viven los jóvenes, que a veces pierden el hogar, pierden la casa, pierden el trabajo sus padres, tener que solventar este dinero, venir a estudiar, a otro lugar diferente, generar más gastos. Detrás de esto también les genera ansiedad. Romper una relación de pareja, ¿sí? Es así como que uno de los motivos de consulta que ha generado ansiedad en los jóvenes. Esas rupturas muchas veces son, pues a veces no relaciones saludables, pero que esto también les genera ansiedad. La presión en la escuela, lo que decía también la doctora Rosa Dianet, ¿no? Las altas expectativas que tú te formas, ¿no? Que tú dices, o tengo que sacar puro 10, porque eso es lo que sacaba yo en la preparatoria. Y entonces si yo no cumplo con esa expectativa,
entonces ya no soy buen estudiante. Me decía hace poco una chica, lo que pasa es que no tengo nada, estoy muy tranquila, no tengo problemas en la casa, con mis padres todo bien, con mis hermanos y demás, ¿no? Y resulta que ya indagando decía, es que no me siento apta en esta carrera, me gusta, pero he dejado pasar tantos años que siento que no tengo esa habilidad y creo que eso me está generando ansiedad, ¿no? Tuvo una crisis de ansiedad en el camión. Hay que indagar un poquito a través de la entrevista psicológica, a través de la entrevista abierta. También existen algunos instrumentos de tamizaje, como este inventario de ansiedad de Beck, que consta de 21 reactivos. Aquí la persona va evaluando esta sintomatología en el último mes, en la última semana, perdón, y hasta el día en el cual se está presentando. Y de acuerdo a esa puntuación obtenida, sale de que si es una ansiedad baja, una ansiedad media o una ansiedad moderada. Se evalúa de acuerdo a la sintomatología cómo puedo recurrir a atención psiquiátrica, porque en algunos casos sí se remite a psiquiatría, afortunadamente. Qué bueno que tenemos 3 médicos psiquiatras encendidos y eso nos ha ayudado bastante y yo la verdad veo el beneficio de algunas jóvenes que estaban pasando por ansiedad a tal grado que sentían desvanecimiento, a tal grado que ya les impedía salir de su casa, teniendo problemas en la escuela. He observado cómo el tratamiento psiquiátrico les ha ayudado mucho, los medicamentos les ha ayudado en estos casos, digamos, de esta severidad, ¿no? Y bueno, pues lo que yo les decía, ¿no? Que a veces es difícil hacer un diagnóstico porque se confunde con otros trastornos como la depresión, ¿sí? Como el consumo de drogas y bueno, probablemente otras complicaciones, pero a grandes rasgos así podemos hacer un diagnóstico de manera general. Janet, no sé si quieres completar algo. Claro, así como lo mencionaba Lupita, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para el diagnóstico es poder identificar a través de esta atención psicológica cuáles son estos factores, estos síntomas que el paciente está reportando. Esto es muy importante considerarlo. En algunas ocasiones, los usuarios que llegan son remitidos porque se les atendió en crisis. Entonces, cuando vemos esa crisis, donde tenemos una crisis de pánico, una crisis de ansiedad muy fuerte, es que notamos que hay algunas situaciones que se tienen que atender con mayor prontitud. Por lo tanto, bueno, esas son como algunas situaciones que pueden llegar. En algunas ocasiones ya tuvieron una atención previa a nivel psiquiátrico y el psiquiatra los deriva directamente a atención psicológica. ¿Por qué? Pues porque el psiquiatra simplemente va a medicar, pero la atención psicológica va a brindar otras herramientas que son importantes. Por eso también es trascendente hacerlo de esta manera. Estos instrumentos, como los que mencionaba Lupita, el inventario de Beck, es una herramienta que es muy socorrida, sobre todo porque este inventario es muy utilizado incluso en investigación, porque bueno, está validado en México y porque tiene una buena confiabilidad para poder considerarlo. Hay algunos otros instrumentos que también se pueden emplear. Lo que recomendamos es no se vayan, por favor, al Google y busquen ahí algunos instrumentos y que contesten y que ni siquiera sepan de dónde viene, ni si está validado, ni mucho menos, porque bueno, pues de repente hacen preguntas medio curiosas que pueden no estar incluso relacionadas con ansiedad. Entonces, siempre buscar instrumentos que estén validados y que sean aplicados por un profesional. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, considerar, por ejemplo, si se atienden en una cuestión de crisis, no es así como, ay, tuve una crisis y ya no pasó nada. No, por supuesto que pasa. Y las crisis seguramente van a seguirse repitiendo. Quizá no con tanta frecuencia, pero sí pueden ser muy intensas o pueden ser muy frecuentes y menos intensas. Entonces, una vez que tenemos una crisis, es importante sí o sí tener atención psicológica. Eso es algo que tenemos que considerar. Así es, bueno, justamente continuamos contigo, Janet, para que nos platiques ya, pues, cómo es un tratamiento, cómo hay qué procedimiento, digamos, hay que seguir y obviamente, pues, también la importancia del apego al mismo. Claro, cuando tenemos ya un diagnóstico de ansiedad, cualquiera de los trastornos de los que hemos hablado, los tratamientos pueden ser variados. Podemos tener un tratamiento farmacológico que es el que va a estar dictado por el psiquiatra. Por lo regular, los psiquiatras, el tratamiento que eligen, que son como los más fáciles, bueno, no más fáciles, sino más optados, es el uso de antidepresivos.
Hay varios tipos de antidepresivos, dependiendo de las situaciones que el psiquiatra considere, será el antidepresivo que prescriba, pero es muy importante considerar que parte, por ejemplo, de lo que nosotros hacemos es ayudar en la adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tienen todavía esta resistencia. Es que el antidepresivo me va a poner tonto, es que esto, es que el otro, y no queremos tomarlos. Muchas veces cuando tenemos sintomatología física muy intensa, necesitamos apoyarnos de este tipo de medicamentos. ¿Por qué un antidepresivo si me siento ansioso? Bueno, porque el antidepresivo lo que va a ayudar es a estabilizar el estado emocional. No es que te pongas súper feliz, porque no es el objetivo del antidepresivo, sino más bien que pueda estabilizar. Además, los antidepresivos de nueva generación empiezan a tener este efecto ansiolítico, entonces tenemos un doble efecto, donde podemos estabilizar y disminuir los síntomas ansiosos. En algunas ocasiones, dependiendo del tipo de situación que se presente, pueden prescribir los ansiolíticos, que es una benzodiazepina. Con este tipo de medicamentos sí necesitamos tener un poquito más de cuidado, sobre todo porque en algunas ocasiones los psiquiatras los manejan como un medicamento de rescate. Es decir, tengo una crisis y me la puedo tomar ahí con una consideración muy particular. Pero no es un medicamento que yo pueda estar tomando a cada rato, sobre todo porque ese medicamento en particular sí puede generar dependencia física. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este tipo de medicamentos siempre tienen que ser prescritos por un psiquiatra y obviamente tienen que tener un seguimiento. En el caso de nosotros, de la atención psicológica, la terapia cognitivo-conductual ha tenido una buena aceptación. El manejar herramientas que permitan tener este tipo de tratamiento, permiten también que el usuario tenga estas formas de poder enfrentar estas situaciones cotidianas, porque van a ser situaciones cotidianas en donde se pueda generar la ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Lo básico es que aprendamos a hacer técnicas de respiración profunda lenta. Eso es como lo básico, lo que siempre vamos a optar para que la persona se pueda aprender a relajar. De ahí lo podemos acompañar con ejercicios de visualización, que también podemos visualizar espacios que sean cómodos, confortables, que sean adecuados para que la persona se sienta más cómoda, considerar lugares seguros que pueden también ser visualizados, no necesariamente físicos. Podemos practicar el mindfulness, que también es otra herramienta que podemos utilizar. Podemos tener herramientas cognitivas más específicas, como por ejemplo la desensibilización sistemática, que se puede utilizar para inactivar algunos estímulos que puedan generar ansiedad. Ese tipo de cuestiones también podemos trabajar. Podemos trabajar incluso algunos complementos como inteligencia emocional, sobre todo porque dentro de la inteligencia emocional podemos trabajar la gestión de emociones. ¿Por qué? Porque una emoción mal manejada puede ser propiciante de una situación de ansiedad. Este tipo de herramientas las podemos trabajar, podemos incluso hacer yoga, podemos incluirnos en algún tipo de actividad física, por ejemplo, natación, taekwondo, alguna actividad que nos agrade, que nos complemente. Y bueno, también complementando esto, si nosotros tenemos una higiene del sueño para poder dormir adecuadamente, o buscar dormir adecuadamente, eso también nos va a ayudar a tener mucho más controlados nuestros niveles de ansiedad. Indudablemente también comer de forma equilibrada es algo que nos va a ayudar, sobre todo porque si tenemos en equilibrio nuestro cuerpo a nivel físico, la salud mental también va a estar en equilibrio. Esas son algunas de las generales que podemos considerar como tratamientos. Lupita, ¿quieres agregar algo sobre esta cuestión del tratamiento en la ansiedad? No, pues es lo que decía la doctora Dianet, también complementar la relajación muscular progresiva de Jacobson, que consiste en tensar grupos de músculos. Generalmente cuando una persona pasa por ansiedad, en automático está tensando el cuerpo y no se da cuenta, no lo percibe. Entonces también es como ustedes lo comentaban al inicio, es empezar a conocerte, empezar a darte cuenta de qué parte del cuerpo tienes tensa y practicarla a través de esta técnica de relajación muscular. Les ayuda, bueno, me han comentado algunas jóvenes que esta estrategia, esta técnica les ha ayudado mucho con para disminuir la ansiedad, no para desaparecer, ojo aquí, estos tratamientos, esta intervención, siempre decimos, es para manejar la ansiedad, para disminuir la ansiedad. Nunca va a desaparecer la ansiedad porque estamos vivos, ¿no? Entonces, pues el ejercicio también es algo muy importante, el practicar el ejercicio y bueno, todo lo que ya comentaba la doctora Dianet, es como complemento pues para
para mejorar este padecimiento, ¿no? Disminuir la ansiedad. Así es, bueno, pues también importante acercarse justamente a un profesional, a lo mejor alguien que también tiene una situación de ansiedad, que vive con ansiedad, le funciona una herramienta, ¿no? No significa que a ti siempre te va a funcionar ni a la otra persona. Entonces sí, es importante esta cuestión de acercarnos a un profesional que nos guíe, que nos indique cómo podemos trabajar para que vayamos también mejorando en estas situaciones. Y bueno, estamos prácticamente culminando la emisión del día con el tema de ansiedad amiga o enemiga, y nos gustaría, Lupita, que nos platicaras, bueno, las opciones que también ofrece en este caso el CENDIU. Sabemos que hay varios centros Centinela, 13 centros a lo largo de la región Jalapa y también en algunas regiones fuera de Jalapa, y también, bueno, los talleres y obviamente pues los grupos de ayuda mutua que se están ofertando en varias facultades de la Universidad Veracruzana. Sí, Rosy, bueno, tenemos varios centros centinelas. Efectivamente, yo me encuentro en el centro centinela de la Facultad de Ingeniería los lunes y miércoles, en la Facultad de Contaduría, lunes y viernes en la Facultad de Ingeniería, los días miércoles en Contaduría, y martes y jueves estoy en la Dirección de Actividades Deportivas, DADUP. Ahí pueden acudir directamente a sacar una cita psicológica o a través de los diferentes medios electrónicos, a través de las redes sociales, llenando un formulario, ¿no? Trabajamos la promoción de la salud, ¿sí? Precisamente la parte de la prevención, que es muy importante, a través de los talleres. El taller Manejo Adecuado del Estrés, que dura 2 horas. Este taller está dirigido a maestros, alumnos y a personal administrativo que le interese. Se tocan aspectos, se dan técnicas muy básicas como la de respiración profunda diafragmática, la relajación muscular progresiva, hacen un análisis de cuáles son sus principales fuentes de estrés, cómo reaccionan ante estas fuentes de estrés, cómo le han hecho frente, y eso lo comparten de manera grupal. Tenemos también un curso PROFA, Programa de Formación de Académicos. Se llama el curso Taller Estrategias para el Manejo, Estrategias para Afrontar el Estrés. Este curso consta de 30 horas, se da generalmente de manera intersemestral. Se abordan estas técnicas, pero también se dan algunos temas como desarrollo humano, asertividad, comunicación, límites, cómo saber decir no cuando ya estamos rebasados de trabajo y seguimos aceptando más trabajo. Entonces, como académicos, se les comparten algunas técnicas, algunas herramientas a través de talleres para que ellos puedan reforzar ahí. Y finalmente, importantísimo, siempre les decimos, esto hay que ponerlo en práctica, ¿sí? Así sea lo más básico, respirar, pero debes ponerlo en práctica todos los días estar haciendo estas respiraciones para que ya en el momento de que se te presente esta crisis de ansiedad, entonces ya la puedas ejecutar. Porque muchas veces viene y dice, es que estuve respirando, pero no me funcionó. No te va a funcionar. Necesitamos practicar y después ya ejecutarla en un momento de crisis, ¿no? Y los grupos de ayuda mutua, por ahí escuchaba al doctor Jorge que decía, un enemigo de la salud mental es el silencio. Entonces, los grupos de ayuda mutua es un grupo de jóvenes que se reúnen, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, todos los lunes a las 10 de la mañana, donde comparten aquello que piensan, que viven, que sienten, que les preocupa, aquello que a veces no lo puedo compartir con mi amigo, con mi compañero, porque se pueden burlar de mí. Entonces es un espacio, un ambiente de confidencialidad, de respeto, de escucha atenta. Si queremos hablar de una metodología de lo que es el GAM, Grupo de Ayuda Mutua, pues es el acompañamiento, ¿no? Es acompañar al otro en la medida en como yo me expreso, voy aprendiendo del otro y voy compartiendo todo lo que me pasa en este ambiente de cordialidad. Bueno, Rosy, pero también tenemos otros grupos, ¿eh? Tenemos la Facultad de Contaduría, los martes también de 12:30 a 14 horas. Tenemos en la Facultad de Derecho también un grupo GAM, Biología, FCAS, YASU, Humanidades, Ciencias de la Salud. Entonces tenemos, afortunadamente, este semestre se lanzaron varios grupos de ayuda mutua. Es decir, si yo no puedo asistir a asesoría psicológica, está esa alternativa donde tú también puedes expresar aquello que estás viviendo.
Así es, hay muchas opciones para los estudiantes y es importante, son exclusivas para estudiantes universitarios activos. Acérquense también a las redes sociales para que puedan ubicar cuál es el centro Centinela que está más cercano a ustedes. Si ya incluso conocen el centro Centinela que se encuentra en su facultad, pues también acercarse y preguntar sobre los grupos de ayuda mutua. Y no sé si nos quieran compartir de manera breve conclusiones y obviamente recomendaciones sobre el tema del día. Claro, pues empiezo yo. Bueno, solamente complementando lo que decía Lupita, también tenemos un taller de manejo de ataques de pánico. Es importante también considerarlo, sobre todo porque este va dirigido tanto a estudiantes como a profesores y personal administrativo, para poder buscar cualquiera de estos dos talleres, tanto el que comentó Lupita del estrés como el de ansiedad, pues tienen que consultar directamente la página porque, bueno, se tiene que cuadrar con la agenda que tenemos. Yo les sugiero que consulten los centros centinelas. Tenemos en todas las facultades, bueno, no en todas las facultades, sino en todas las regiones para las facultades para que puedan acceder a este tipo de atención. Y bueno, mi conclusión simplemente sería en torno al tema de por qué verlo todo tan gris sí puede ser mi amiga. Cuando yo tengo ya un tratamiento, una forma de entender diferente la ansiedad, puedo notar que la ansiedad no tiene por qué ser mi verdugo. O sea, puedo utilizarla en una forma diferente. Cuando el usuario empieza a trabajar esta parte, dice, no, es que me siento fatal, es fatal, y todo siempre es como todo gris, ¿no? Pero cuando empiezan a notar que empiezan a manejar esta ansiedad y que la ansiedad no se va a ir porque no es una cosa que se cure, sino es algo con lo que yo tengo que aprender a ser funcional y convivir. Incluso nos puede ayudar como a prever ciertas cosas, nos puede ayudar a mejorar nuestra cotidianidad. Parece como que realmente no se pudiera, pero sí se puede. Realmente si nosotros nos dedicamos y tenemos una atención más clara con respecto a la ansiedad, podemos ver que en lugar de que sea mi enemiga, que no quiero ver jamás en la vida, se puede tornar en mi amiga que me puede ayudar a mejorar mi vida cotidiana. Entonces, esa sería mi conclusión. Lupita, ¿quieres hacer alguna conclusión? Nada más termino con la frase de aquí de un filósofo Scott, donde habla de que ocultar o reprimir la ansiedad produce de hecho más ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Es conocer estos síntomas, aprender a vivir con ellos y a través de estrategias que me ayuden a disminuirla, ¿sí? Y eso es autoconocimiento, eso es conocerme para poder ver estas debilidades, superarlas y crecer como persona. Pero si yo más las niego, más van a estar presentes. Entonces es mejor, yo los invito para que puedan compartir si ya detectaron algunos síntomas que ya mencionamos, acudir a estas opciones que ya les mencionamos, algún centro Centinela, al GAM, ¿sí? Pero que sí ya lo hablen, que lo hablen y que no estén peleándose con esta ansiedad, ¿no? Sino que sea como su aliada, pero con estrategias bien claras para poder irlas manejando y disminuyendo. Pues muchísimas gracias, agradecemos de verdad el tiempo, la dedicación al tema. Y bueno, pues para más información sobre todos los servicios del CENDIU que nos comentan nuestras compañeras, los invitamos a seguir la página en www.v.mx/CENDIU, CENDHIU, para que, bueno, pues ahí puedan ver todos los talleres, donde están los GAM y toda la información correspondiente. Y también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como CENDIU, y en Twitter, ahora X, @CENDIU. Así es, y bueno, precisamente al inicio de la emisión les platicábamos que colocamos algunas dinámicas, algunas encuestas en redes sociales que nos acaba de mencionar Marijo, y esta semana la encuesta fue justamente enfocada en el tema que acabamos de platicar, que es ansiedad, amiga o enemiga, y la pregunta era, ¿la ansiedad puede ser amiga o enemiga? El 26% menciona que es amiga y el 74% menciona que es enemiga. Y están, pues para eso los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pues agradecemos nuevamente a nuestras invitadas, así como a quienes nos siguieron en la transmisión del día de hoy. También, por supuesto, a José Guadalupe García González por el apoyo técnico para realizar esta transmisión. Y bueno, pues los invitamos la próxima semana en una emisión más de Naturalmente Universitario, el próximo jueves en nuestras 2 emisiones a las 9 de la mañana a través de Radio V y también a través de nuestro Facebook Live a las 12 del día. Así es, y bueno, pues yo soy Rosy Vite. Y yo, Marijo Muñoz, y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos.
Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.